Muy buenas noches, nosotros somos el equipo E. La técnica expositiva a utilizar es el seminario. Se preguntarán, ¿qué es el seminario? Son reuniones de índole académica o técnica que buscan desarrollar un estudio a profundidad acerca de un tema o materia en específico. Estas son dirigidas por especialistas. Los especialistas que nos acompañarán esta noche para desarrollar los temas que veremos a continuación son los siguientes: Jennifer Pérez, Esmelín Rosario, Adeline Gómez y su servidora Camelia Francisco. Los temas a tratar son variedades de la teoría de campo y variedades de las teorías de la personalidad. Muy buenas noches, mi nombre es Camelia del Carmen Francisco Robinson, matrícula 1208410, y en esta oportunidad estaré hablando sobre qué es la teoría de campo y cuál es su representante. Es una manera de plasmar la idea de que la psicología no debe centrarse en la persona y el entorno como dos piezas a analizarse separadamente, sino hay que ver el modo en que se afectan entre sí en tiempo real. La teoría de campo explica por qué cada individuo puede percibir e interpretar de manera diferente un mismo objeto, situación o persona. Y su representante es Kurt Lewin. Para hablar de la teoría de Kurt Lewin, debemos conocer quién fue. Kurt Lewin fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado estadounidense. Actualmente es reconocido como uno de los pioneros de la psicología social experimental, la organizacional, de la personalidad y la aplicada. La teoría de Kurt Lewin es la teoría de campo ya mencionada con anterioridad. El enfoque de esta teoría nos permite estudiar nuestro comportamiento con una perspectiva de totalidad, sin quedarnos con un análisis de las partes por separado. La influencia del campo psicológico en la conducta es tal que Lewin la determina de esta manera. Si no hay cambios en el campo, no habrá cambios en la conducta. Un cambio en física es una zona del espacio en donde existen propiedades representadas por magnitudes físicas, ejemplos, temperatura, fuerza, etc. Lewin usó el concepto físico de campo de fuerzas en su teoría de campo para explicar los factores ambientales que influyen en la conducta humana. Esta teoría ha servido de base para las investigaciones sobre las dinámicas de grupo, muy aplicables en el entorno organizacional y empresarial. En el campo de fuerzas, todas las partes se afectan entre sí. Para comprender nuestro comportamiento, hay que tener en cuenta todas las variables que intervienen en tiempo real en él, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Además, estos elementos no pueden analizarse de forma aislada, sino hay que centrarse en estudiar sus interacciones para tener una visión holística de lo que ocurre. Para explicarlo, Lewin introdujo tres variables que consideraba fundamentales. Estas son la fuerza, la tensión y la necesidad. Fuerza es la causa de la acción, es decir, la motivación. Cuando existe una necesidad, se produce una fuerza o un cambio de fuerzas, lo que lleva a que se produzca una actividad. Estas actividades tienen una valencia que puede ser tanto positiva como negativa. La conducta resultante responde a la mezcla psicológica de las diferentes fuerzas. La atención es la diferencia entre las metas propuestas y el estado actual de la persona. La atención es interna y nos empuja a llevar a cabo la intención. Y por último tenemos la necesidad. Es aquello que inicia las tensiones motivadoras. Cuando existe una necesidad física o psicológica en el individuo, se despierta un estado interior de tensión. En este estado de tensión hace que el sistema, en este caso la persona, se altere para intentar restablecer el estado inicial y satisfacer la necesidad. Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Altagracia Pérez Pilorio, matrícula 1188758, y yo les estaré hablando acerca del conductismo intencionista de Edward Tolman. Con esta corriente, pretendía hacer una fórmula para toda la psicología,
tanto para la investigación animal como para el estudio de las imágenes mentales o sentimientos. La psicología introspectiva se engaña con toda la psicología porque tiene la conducta como un punto de partida. A diferencia de otros conductistas, Tolman no pretendió eliminar la psicología mentalista, sino que la integraba con sus propios problemas en un marco más general, porque estudió por algún tiempo el aprendizaje de las ratas en laberintos, porque parecía haber algo más en la conducta de sus ratas, porque las recompensas y los castigos las hicieron andar de un lado a otro, ya que las ratas se conducían con inteligencia y propósito. Los organismos aprenden las relaciones entre estímulos anteriores, respuestas y consecuencias, permitiendo así la conducta cuando los eventos ambientales apropiados coinciden con un estado emocional o cierta circunstancia que demanda. El conductismo intencionista de Tolman integra aspectos del conductismo y la Gestalt. La teoría de signo de la Gestalt toma la conducta como molar, ya que ésta tiene una naturaleza molar, cognitiva e intencionista. Por otra parte están las características del conductismo intencionistas, que son conductistas e intencionistas. Son conductistas porque realizan una lectura molar de las conductas y son intencionistas porque considera objetos medios, o sea, que tiene en cuenta variables particulares, señala variables intermitentes principales, plantea la concepción del aprendizaje de signos. El funcionalismo probabilista de Brunswick. La teoría funcionalista de Egon Brunswick parte de la idea general de que la información sensorial que proviene del entorno y que posibilita la percepción ambiental de una persona nunca tiene una correlación perfecta con el entorno real que los rodea. Así, la persona recibe constantemente señales complejas y engañosas sobre el ambiente. Esta ambigüedad de la percepción comporta que la persona que observa un entorno deba estar haciendo estimaciones probabilísticas de la verdadera situación, elaborando así juicios probabilísticos del ambiente. Para explicar estos procesos de carácter eminentemente cognitivo, Brunswick propone su modelo de lente, el cual nos dice que el proceso de percepción ambiental parte de la captación de una amplia variedad de estímulos provenientes del entorno. Estos estímulos varían en cuanto a su validez ecológica. Unos estímulos proporcionan una representación más precisa del entorno real que otros, por eso muchas veces son difíciles de captar. Modelo de lente de Brunswick. También nos dice que la persona estructura este conjunto de estímulos dispersos, procurando así combinar aquellos que considera que tienen mayor validez ecológica y los concreta para configurar una percepción íntegra del entorno. La precisión perspectiva alcanzada se pone a prueba mediante acciones en el entorno, lo que proporciona un feedback necesario para reconsiderar si es pertinente el juicio probabilístico que está en la base de una determinada percepción. Teoría fisiológica de Karl Lashley. Las corrientes neurofisiológicas se ocupan de las actividades funcionalistas del sistema nervioso. Estas estudian los fenómenos de la conducción y han basado sus estudios en el comportamiento de los hemisferios cerebrales, buscando así establecer la importancia del cerebro en el proceso de aprendizaje. Buenas, mi nombre es Esmeilín del Rosario Almonte. Le estaré hablando sobre el interconductismo de Jacob Robert Gunther. Fue un destacado psicólogo estadounidense y estaba interesado en el campo de la química.
El interconductismo rechaza la hipótesis y modelos de casualidad tradicionales que pretenden explicar la ocurrencia de determinados hechos a través de relaciones simples o lineales. Según Counter, la casualidad debe ser entendida como un proceso complejo que integra múltiples factores en un campo fenomenológico. Dado esto, Counter acuñó el término interconductismo, probablemente para diferenciar su postura del modelo clásico de la psicología conductista. En su época y muy popular en esta actualidad, él creó un esquema ER, estímulo-respuesta. También se dice que el intercambio conductismo no solo es considerado una teoría psicológica, sino una propuesta fisiológica de carácter general, aplicable tanto en la psicología como el resto de las ciencias, particularmente las del comportamiento. Gracias. Antes de introducirnos a las variedades de las teorías de la personalidad, primero debemos saber qué es la personalidad. Es el constructo psicológico que engloba el conjunto de actitudes, pensamientos, sentimientos y conductas que tienen cierta estabilidad, de modo que nos permite, en cierto grado, predecir la forma de ser y de reaccionar de las personas. Teoría de la personalidad según Sigmund Freud. Esta teoría fue variando a medida de que fue avanzando en su desarrollo teórico. Según Sigmund Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. La personalidad de Freud fue caracterizada por ser estructural. Según su modelo estructural, el yo, el superyo y el ello. El ello es la parte primitiva e innata de la personalidad, cuyo único propósito es satisfacer los impulsos de la personalidad. Representa las necesidades y deseos más elegantes, más elementales y las impulsiones. Está el ello. Es una evolución según la edad y actúa como un intercambio entre el ello y lo superyo. También representa de forma como enfrentar nuestra realidad. El superyo representa los pensamientos morales y éticos recibidos de nuestra cultura y también representa la ley y la norma. Gracias. La teoría de la personalidad de Carl Jung. Esta teoría divide el psique en tres partes: el yo, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo. El yo, identifica la mente consciente, y el inconsciente personal es todo aquel que se forma en el pasado del individuo, ya sean los recuerdos reprimidos o debido a su irrelevancia se elimina, ya que a su vez contiene partes de la personalidad que no logran aflotar de todo en la conciencia. Está el inconsciente colectivo, que se centra en la atmósfera de lo desconocido, ya sea algo, por ejemplo, que uno desconozca, y es decir, que en el pasado de cada individuo, o sea que se centra en lo desconocido y en el pasado de un individuo. Muy buenas noches a todos, a todas, compañeros y compañeras. Mi nombre es Andilín Guzmán y estaremos tratando algunas teorías. Como podemos ver, estas teorías son teorías fenomenológicas de Carl Rogers y teorías de los constructos personales de Jorge Kenji, teoría de la personalidad de Gordon Apple, y estaremos comenzando con la teoría fenomenológica.
de Carl Rogers, no sin antes saber quién fue Carl Rogers. Carl Rogers fue un psicólogo de gran importancia en la historia de la psicología, siendo reconocido por ser uno de los máximos exponentes de la psicología humanista y por su contribución a la práctica de la psicoterapia con innovaciones como a la terapia centrada en el cliente. Gran parte de sus aportaciones se deben a su visión de cómo el ser humano integra la realidad para formar su propio yo. Y este aspecto es especialmente trabajado en la llamada teoría fenomenológica de Rogers. Esta establece que cada persona percibe el mundo y la realidad de una manera particular a partir de la experiencia y de la interpretación que haga de esta, de forma que contribuye a su propia realidad a partir de dichos elementos. Esta interpretación de la realidad es la que Rogers denomina campo fenomenológico. Para Rogers, la realidad es la percepción que cada persona tiene de ella, puesto que no es posible observar de otro modo que no sea a través de filtros de nuestra propia mente. Así, el profesional que pretende entender y tratar a otro ser humano ha de partir de las ideas de que para comprenderle va a tener en cuenta no solo lo que hace de manera objetiva, sino de la visión subjetiva del mundo que posee y que le ha llevado a ella a trabajando con ambos elementos en un mismo tiempo a partir de la vinculación entre el profesional y el paciente. La teoría fenomenológica de Rogers está basada pues en las ideas de que la conducta está mediada por elementos internos como la tendencia a la actualización y a la evolución de experiencia. El ser humano trata de encontrar el lugar en el mundo sintiéndose autorrelación con ellos y basándose a la concepción de este en el crecimiento personal. La teoría de los constructos personales de Jorge Kenji. En 1955, Jorge Kenji presentó la teoría de los constructos personales como una alternativa a los dos principales enfoques que estaban vigentes para entender a la comprensión humana, el conductismo y la teoría psicodinámica. Esta corriente desafió el pensamiento psicológico existente. Tradicionalmente, la investigación psicológica ha considerado a todas las personas a las que estudia como sujetos, así los diferencian de alguien que como ellos mismos intentan dar sentido a los acontecimientos. En ese sentido, Kenji sugirió que necesitamos cambiar la naturaleza como vemos la ciencia si se aplica a los seres humanos. Así los constructos, por lo tanto, son los mapas mentales que tenemos de la realidad, además de su opuesto. Por lo tanto, para definir qué es algo es necesario averiguar lo que es según la teoría de Kenji. Por ejemplo, ser feliz para mí puede ser diferente de lo que es ser feliz para otro, dependiendo de cómo interpretemos cada uno lo que significa estar mal a nivel emocional. La teoría de los constructos personales de Jorge Kenji nos invita a comprender cómo ve el mundo cada uno de nosotros, en lugar de utilizar complejos conceptos psicólogos para comprender a las personas. Esta corriente de pensamiento intenta comprender a las personas en su propio término. La premisa de la teoría de los constructos personales de Jorge Kenji era directa para radicar. Este afirmó que las personas conocen al mundo directamente, sino solo a través de imágenes que ellos crean del mismo. De esta forma, concibe al ser humano como un científico que construye y modifica la experiencia
y sus conocimientos e hipótesis. La teoría de los constructos personales de Kenji sugiere que las personas desarrollan sus contracciones personales sobre cómo funciona el mundo, es decir, a través de los constructos dan un sentido a lo que observan y experimentan. La teoría de la personalidad de Gordon Apple. En 1936, el psicólogo Gordon Apple descubrió que un solo diccionario inglés tenía más de 4.000 palabras que describían diferentes rasgos de la personalidad. La teoría de los rasgos de la personalidad de Apple categorizó estos en 3 niveles: rasgos cardinales, rasgos centrales y rasgos secundarios. Los rasgos cardinales son lo cual las personas con tales personalidades pueden llegar a ser tan conocidas por estos rasgos que sus nombres a menudo están muy asociados a esta. Apple sugirió que los rasgos cardinales son raros y tienden a desarrollarse con el paso de los años. Cuando están presentes, los rasgos cardinales dan forma a las personas, al sentido que tiene de sí misma, a su composición emocional, a sus actitudes y a sus comportamientos. Esto tan así que podemos llegar a identificarla históricamente por ello. Los rasgos centrales, estos son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Estos rasgos centrales, aunque no son tan dominantes como los rasgos cardinales, serían las principales características que se pueden utilizar para describir otra persona. Hablamos de rasgos presentes e importantes, pero no absolutamente dominantes. Según la teoría de los rasgos de la personalidad de Apple, cada persona tiene entre 5 y 10 rasgos centrales y están presentes en diversos grados. Estos incluyen rasgos comunes, tales como inteligente, tímido, honesto, y serían condicionalmente principales en la mayoría de nuestro comportamiento. Los rasgos secundarios. Los rasgos secundarios son los rasgos que a veces se relacionan con actitudes o preferencias, es decir, la disposición que son significativamente menos generalizadas y menos relevantes. A menudo aparecen solo en ciertas situaciones, bajo circunstancias específicas. Por ejemplo, una persona cuyo rasgo cardinal es la asertividad puede mostrar signos de sumisión cuando la policía lo detiene de exceso de velocidad. Este es solo un rasgo situacional que puede o no mostrarse para otros encuentros interpersonales. Según Apple, estos rasgos secundarios son difíciles de detectar porque son estimulados por un rango más estrecho de estímulo equivalente y emiten en un rango más estrecho de respuesta equivalente. Gracias, hasta aquí mi parte y que prosiga la compañera. Gracias a todos. Gattel propuso una de las teorías de la personalidad más aceptadas a mediados del siglo XX. Esta teoría, basada en el concepto de los rasgos desde el punto de vista nomotético, podemos encontrar rasgos comunes en todos los individuos, a diferencia de la teoría de la personalidad de Allport.
Además, para cuantificar los principales rasgos de la personalidad y sus características, Cattell utilizó la metodología estadística del análisis factorial, suponiendo que las conductas relevantes de la personalidad se recogen mediante el lenguaje, es decir, el modelo factorial léxico. Ahora mi compañera Jennifer continuará con este tema. La primera división, que termina dentro de los rasgos de la personalidad, según Cattell, se basa en el contenido y grado de consistencia y estabilidad del propio rasgo. Así, podremos encontrar tres tipos de rasgos, los cuales son ordenados de mayor a menor estabilidad. Estos son los rasgos temperamentales y los rasgos aptitudinales. Y por otra parte también están los rasgos dinámicos. Los rasgos temperamentales son rasgos innatos con altas posibilidades de heredabilidad y estos definen las bases del comportamiento de un individuo. Los rasgos aptitudinales son los rasgos de habilidad del sujeto que también tienen altas posibilidades de heredabilidad. Por otras partes, los rasgos dinámicos, los cuales son elementos motivacionales de la conducta, por lo que presentan más fluctuaciones y constan de dos componentes principales, los cuales son motivación y estado. La motivación nos dice que es un grado de intensidad de los impulsos y el estado nos dice que son las condiciones del individuo referidas al grado de privación de estímulos. Teoría de la personalidad de Eysenck. Esta teoría nos dice que es considerada como un verdadero paradigma, ya que es el más sólido de la psicología y que es el más sólido de la psicología y que ha ofrecido hasta nuestros tiempos. Es una de las teorías que mejor explican por qué cada persona tiene su propia personalidad y también considera tres grandes dimensiones de rasgos o superfactores a partir de los cuales se pueden hacer pronósticos a nivel biopsocial. Los niveles de psicoticismo, extraversión y neuroticismo, de una persona son suficientes para formular predicciones fisiológicas, psicológicas y sociales. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, este psicólogo de origen alemán se vio obligado a emigrar a Inglaterra. En Londres, una vez en Londres, ejerció como psicólogo de emergencias en el Mill Hill Emergency Hospital, donde se encargó del tratamiento psiquiátrico de los militares. Su bagaje profesional, sus investigaciones, sus más de 700 artículos publicados y sus estudios sobre la personalidad le han garantizado un hueco entre los psicólogos más influyentes del siglo XX. Este era fundamentalmente escéptico respecto al uso de la psicoterapia y el psicoanálisis en los casos clínicos. Por el contrario, defendió la terapia conductual como el mejor tratamiento para los trastornos mentales. Teoría del aprendizaje social de Rotter. Establece que la conducta que el ser humano exhibe en su vida cotidiana es adquirida a través de la experiencia social. Nuestros patrones de conducta dependen de la interacción que mantengamos con el ambiente, lo cual se lleva a cabo en gran medida a través de la vinculación con otros semejantes. Así, para lograr nuestros objetivos necesitamos de la participación de otras personas. En esta teoría sería denominada por el propio autor como la teoría del aprendizaje social o también como es conocida, teoría del aprendizaje cognitivo. En ella, Rotter considera que el ser humano busca suplir sus necesidades a partir de la búsqueda de refuerzos positivos y la evitación de castigos. Para ello, va a realizar o no determinadas conductas en base a los aprendizajes que haya realizado a lo largo de la vida y que éstas le suponga o no un refuerzo que les lleve a repetirlas. Además,
también aprendemos mediante las consecuencias de las conductas de otros, obteniendo aprendizaje mediante la visualización y efectuando esos conocimientos a la propia conducta con el fin de que los resultados obtenidos por otros puedan ser replicados por nosotros mismos o bien evitados. Muchas gracias por su participación en este seminario, esperando que haya sido de provecho el desarrollo de los temas.